Dragon Ball moderno es un tema delicado porque hay gente a la que le súper encanta cómo han llevado la franquicia, así como hay otros que no, pero realmente son entendibles ambas posturas, ya que, por un lado, han introducido elementos nuevos que son legítimamente buenos, que es para decir gracias Akira, padre Ball Forever, pero al mismo tiempo han hecho cosas tan malas que es de ¿por qué no solo dejamos morir a Dragon Ball y ya? Y uno de esos elementos que generan polémica son estos muchachos. Kiabe, Caulifla y Kale son los tres Saiyajin del universo 6 que se nos fueron introducidos en Super, y decir que generaron polémica es quedarse corto, sobre todo las Saiyajin hembras. Sí, vamos a hablar casi en exclusiva de esas dos, perdón Kiabe, pero el Yuri es más fuerte. Así que hola y bienvenidos queridos guerreros de clase baja a un nuevo video, y el día de hoy vamos a hablar de las Saiyajin del universo 6. Ok, comencemos con una crítica superficial, el diseño. Este es un aspecto que afectó prácticamente en su totalidad a Kiabe, porque no conozco a nadie que se haya quejado del diseño de Kale y Caulifla, y que, bueno, también es mucho más fácil aceptar que las Saiyajin hembra tengan una complexión más esbelta que los varones. Pero bueno, el caso es que Kiabe es un poco difícil porque, por un lado, su diseño va más acorde al estilo artístico que Toriyama manejaba ya en esa época, por lo que no sé si fue directamente él o el staff del anime tomó la decisión de crearlo de esa manera, ya bien sea para que estuviera acorde con el estilo artístico o por querer darle un giro de tuerca a estos guerreros espaciales aprovechando que eran de otro universo. Pero por otro lado también es entendible el rechazo inicial del fandom, porque realmente el diseño de Kiabe choca con lo que uno está acostumbrado de esta raza, ¿no? O sea, cuando uno escucha a Saiyajin, lo primero que piensa es en estos tipos mamadísimos con pelo en forma de estropajo, a menos que pienses en Nappa, y no en este flaco que parece que apenas se puede defender por sí mismo. Agrégale que al final pudo pelear con Vegeta en igualdad de condiciones, y bueno, eso terminó por molestar más a la comunidad de Dragon Ball, que ya ves que eso de llorar no se les da mucho. Yo por mi parte no tengo ningún problema con este muchacho, ya que entiendo que no necesariamente más músculo es igual a más fuerza. Pero como dije, esto es algo superficial, ya que más que el diseño lo importante es cómo se desarrolla el personaje, y Kiabe se terminó ganando sus fans por los momentos emotivos que tuvo en ambos torneos. Ahora sí, pasemos con las protagonistas de hoy. Ok, en cuanto a estas dos, diría que Caulifla es la que más división genera, porque hay gente que la adora y otros que la detestan, así que veamos cuáles son los aspectos que más se le critican a la Saiyajin. 1. Personalidad. Acá las quejas van dirigidas a que es una grosera, prepotente, altanera y orgullosa, y solo puedo resumir esto con el meme de, en fin, la hipocresía. Porque vamos, hasta antes de conocer a Kiabe, todos los Saiyajin que se nos habían introducido eran así. Nappa, Raditz, Vegeta. Entonces, ¿por qué Caulifla no lo sería? Vale que no es del universo 7, pero si ya me diversificaron a los Saiyajin del universo 7, ¿por qué no lo habrían de hacer con los del 6? Y además, Caulifla no es un personaje estático. Vale que en teoría sigue siendo la misma al final del arco, pero nos mostró varias facetas e incluso llegó a tener un par de momentos emotivos. El primero, cuando protege a Kale ante las tropas del orgullo, y el segundo, con los Namekusei del universo 6. Que, ahora que lo menciono, hay una característica de Caulifla que no resalta tanto, pero que ahí está, y hablo de su optimismo perpetuo. Cuando estaban en una situación crítica contra las tropas del orgullo, Caulifla no le reclamó nada a Kale y solo le dijo que la protegería con una sonrisa en su rostro. Y tras la derrota de los Namekusei, Caulifla les dio un reconocimiento a su modo y luego les dijo que les toca el castigo y los empezó a corretear, pero más como un juego, la verdad. Y si te soy sincero, esta escena me enternece un poco. Sí, sé que es un chiste, pero si lo miras desde otra perspectiva obtienes un nuevo valor agregado en Caulifla, porque en los momentos de mayor desesperanza, sin salvación, sin escapatoria al cruel destino de ser eliminado, esta tipa pasó esos últimos momentos jugando con una sonrisa en su rostro. No digo que sea perfecta, no digo que no le falte desarrollo, pero para una casi exclusiva aparición no está para nada mal. Ahora, vamos con algo un poco más indefendible.
2. Poder. Entiendo que la crítica más constante hacia Caulifla es el cómo adquiere sus poderes, tachándola de Mary Sue con sus poderes regalados. Y bueno, hasta cierto punto pues, es cierto. El que esta tipa alcance con esa facilidad el Super Saiyajin 1 y 2 se siente como un escupitajo en la cara, sobre todo porque con Kiabe trataron de respetar el método de obtención, pero acá solo fue de concentra energía en la espalda y listo. A mí personalmente no me molestó el método, sino el hecho de que creo que se pudo haber hecho mejor. ¿A qué me refiero? Bueno, utilizando mi privilegio de espectador que tiene todo el tiempo del mundo para pensar estupideces, se me ocurrieron dos maneras en las que se hubiera hecho de mejor forma entre comillas. La primera como un chiste tipo, ¿cómo te transformaste en Super Saiyajin sin enojarte? Ese es mi secreto, Goku. Soy mujer, siempre estoy enojada. Los hubieran cancelado posiblemente. Hubiera sido muy gracioso, la verdad sí. Y la segunda, la que personalmente yo hubiera hecho, era darle desde el principio el Super Saiyajin a Caulifla, que, no sé, al ver a Kiabe le dijera algo como, oye, espera un momento, mondadientes, bueno para nada, tú también te puedes volver rubio. Y ya que le cuente una anécdota tipo, una vez me hicieron enojar tanto que mi cuerpo empezó a emitir una luz y sentí mi poder desbordándose, pero no he podido volver a hacerlo. Enséñame y pensaré en eso de participar en el torneo de mierda ese que mencionas. No sé, es algo que se me ocurrió así nomás. Incluso pudieron haberle dado una especie de explicación biológica tipo, la razón por la que los Saiyajin se transforman concentrando energía en sus espaldas es porque ahí está una médula ósea especial que genera las células S. Cuando la energía se concentra en ese punto, las células S se sobrecargan y comienzan a viajar más rápido por todo el cuerpo, generando la energía luminosa característica del Super Saiyajin, o no sé, algo así. El punto es que se pudo haber hecho mejor, pero bueno, ya para terminar, Caulifla no es que sea un mal personaje per se, sino que creo yo que es un personaje incompleto, que necesita algo así como una saga o un arco propio para mostrarnos realmente el verdadero potencial de la prodigio salvaje del universo 6. Ahora pasemos con... Ok, con Kale espero ser más breve ya que no tiene tantas críticas a comparación de su hermana. Por ahí uno que otro al que no le gustó su personalidad de Hinata Hyuga en Dragon Ball, pero dentro de todo creo que funciona. Cliché y todo, pero es un buen contraste. Y además se puede decir que en toda la saga realmente tuvo un crecimiento orgánico, pasando de ser el contraste exacto de su hermana Caulifla, donde esta última rebosa confianza en sí misma, mientras que la primera no se baja de ser una inútil saco de papas, a ser alguien con más confianza al grado que le replica convencida a la frase de su querida hermana de juntas somos las más fuertes de todos los universos, pero sin convertirse en una copia de la misma Caulifla. Y bueno, la crítica acérrima a esta chica está en su transformación de Super Saiyajin Berserk, por ser literalmente Broly con tetas. Yo tengo que ser honesto, la primera vez que la vi me hizo mucha gracia porque primero es un gran chiste y segundo es una gran forma de cagarse en toda esa bola de fracasados que se la pasaban llorando que querían que hicieran canon a Broly. Y cuando vi esto, todo lo que pude hacer fue aplaudir y decir, nah, 10 de 10 para el hijo de puta que hizo esto. Pero bueno, volviendo a la seriedad, realmente no siento que pueda emitir una opinión objetiva porque en cuestión de diseños tiende a influir mucho el gusto, pero ya que vamos a intentarlo, realmente me gusta más este diseño de Broly con tetas que el que le dio Toyotaro en el manga. Creo que ejemplifica mejor la sobrecarga de energía que sufre Kale en este estado y el cómo ese poder descomunal va causando cambios y hasta cierto punto deformaciones en el cuerpo de la pobre chica, lo cual incluso creo que beneficia la parte narrativa, ya que el impacto es mayor cuando la ves controlada en ese estado. Y ya que estamos, su Super Saiyajin ordinario también es excelente a nivel de diseño, porque le da un ligero giro de tuercas. No es que simplemente se le levante el pelo y se vuelva rubia, sino que adquiere masa muscular y aumenta de tamaño. Le da una identidad única al personaje, haciendo que se sienta especial no solo con los Saiyajin de su universo, sino incluso con los del universo 7, cosa que incluso Broly no logró del todo en su película, salvo por esto. Pero en cuanto a sus transformaciones, realmente las diferencias entre su Super Saiyajin ordinario y su modo Super Saiyajin legendario son mínimas. Es literal solo su característico tono de pelo verde, porque desde el Super Saiyajin ordinario, Broly ya había perdido las pupilas.
Pero bueno, a pesar de todo esto también puedo entender por qué a muchos no les gustó este diseño, porque hashtag esencia, hashtag mi infancia, hashtag la concha de tu vieja. En conclusión, creo que no es cerrado decir que Kale es la que mejor parada salió de la serie. Tampoco estoy diciendo que sea perfecta, pero sí tuvo un cambio más significativo a comparación de Caulifla. Ahora, vamos con la que es indiscutiblemente la más odiada por todos, menos por mí. En cuanto a estas tres, Kefla es sin lugar a dudas el personaje más odiado porque tiene todos los defectos de Caulifla, pero sin llegar a mostrar parte de las virtudes de esta misma y casi sin tener los rasgos o el crecimiento que tuvo Kale a lo largo del arco. Y mira, entiendo todas las quejas, el odio y las chupadas de pija a Goku cuando la elimina. Que eso fue trampa, pero bueno, nada ni nadie me va a hacer odiarte, preciosa. Ok, en primer lugar creo que su personalidad está justificada en el aspecto de que son dos peleadoras inmaduras y no muy experimentadas, por lo que recibir ese nivel de poder hizo que claramente entraran en una especie de éxtasis y perdieran por completo el piso, cosa que también le sucedió a otra fusión, me refiero a Gotenks, y bueno, también lo vimos con Gogeta en GT. Entonces, eso de andar de sobradote es algo que ya hemos visto hacer a otras fusiones en Dragon Ball. No digo que esté bien, pero sí que es entendible. Ahora, el diseño realmente creo que está bien, es un buen balance entre Kale y Caulifla. Lo único que no me gustó es el Super Saiyajin, aunque es por una razón muy tonta, y es el pelo. Porque no da la impresión de estar atado. Y sí, sé que es una estupidez, pero en los artes y la misma serie se ve claramente que su pelo sigue atado. En mi opinión hubiera preferido que solo le hubieran coloreado su pelo normal de amarillo o su verde característico y ya en el Super Saiyajin 2 ahora sí mandar a la mierda a la liga y darle esa melenota que tiene. Pero bueno, ¿qué más da? Y en cuanto a poder, acá realmente no hay nada que defender, pero no siento que sea su culpa, sino culpa de los escritores. Y esto es un problema que ya toqué en este video de las transformaciones divinas, pero para resumirte lo diría así. La prostitución de estas transformaciones hizo que la escala de poder se volviera un sinsentido total, haciendo que pasaran cosas absurdas como Krillin empatando, así fuera brevemente, con el Super Saiyajin Blue, Freezer estando a la par de dioses con un entrenamiento de morondangue de 3 meses, Jiren estando roto porque sí, y en este caso Kefla en su estado base está a la par que Goku en Super Saiyajin Dios, y con un Super Saiyajin ordinario está al nivel o incluso es más fuerte que Goku en Super Saiyajin Blue con Kaioken, cuando en mi opinión Kefla debería tener el mismo poder que Vegito en su pelea con Majin Buu, no más que eso. Pero pues consecuencias de la mala escritura que tuvo Dragon Ball Super, sobre todo en el manejo de las escalas de poder. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Después de haber visto las críticas a estos personajes y mi opinión de los y las mismas, me gustaría terminar diciendo lo siguiente. Las Saiyajin del universo 6, y bueno, también este compadre, son personajes que si bien no son lo mejor que le pasó a Dragon Ball, sí tienen potencial para hacer mucho más. Kale y Caulifla tienen buenas bases para seguir creciendo como personajes, tan buenas de hecho que ni siquiera es necesario reescribirlas. Porque si te soy honesto, las versiones que presentó Toyotaro me parecen inferiores a sus versiones animadas en prácticamente todo. Kale no tiene el crecimiento que tuvo en la serie, Caulifla es todavía más insoportable si se quiere, y Kefla sirvió para lo mismo que en el anime, mero fanservice. Porque, seamos honestos, su pelea en el manga con Gohan no le aportó nada a ninguno. Vale que está el punto de Gohan diciendo que su camino es humano y no Saiyajin, pero vamos, eso fue lo mismo que vimos en el anime con el combate con Goku, y no es algo que él decide propiamente tras su combate contra Kefla, entonces sigue siendo irrelevante su participación. Personalmente, lo que creo que le falta a estos personajes es un arco o una saga propia, donde podamos ver el pasado de Kale y Caulifla y cómo se conocieron, una crisis que haga crecer a Caulifla como persona y luchadora, algo que ayude a consolidar definitivamente la confianza de Kale, y un momento para brillar de Kefla, uno donde tenga una actitud más tipo Vegito en el manga o Gogeta en su película debut,
que deje, así sea un momento, esa actitud de sobrada y vaya al grano a eliminar al enemigo o a rescatar a alguien. Es más, incluso no le veo nada de malo a la idea del Yuri Saiyajin. Petis, espera, creo que ya nos fuimos un poco a la mierda. ¿Tú crees? Bueno, sí, creo que fui demasiado lejos con esa frase, pero no me digas que no se ven lindas juntas. Probablemente los fans van a terminar llorando. Que se vayan a la mierda. En conclusión, Kale, Caulifla y Kefla realmente tienen el potencial para ser grandes personajes y que en una saga propia realmente podrían brillar apropiadamente. Desafortunadamente, tras la partida del Tori, la dirección creativa que están teniendo y la pelea interminable por los derechos de Dragon Ball, eso es algo que posiblemente jamás va a pasar, y los que somos fans de estas tres nos tendremos que conformar con las pocas victorias que tuvieron en sus apariciones y con lo que nuestra imaginación pueda llegar a crear. Si te gustó este video, recuerda darle like, comenta qué opinas de la Saiyajin del universo 6 y cuál es tu favorita. Comparte este video con alguien a quien crees que le pueda gustar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Recuerda que siempre estaré en tu corazón y como siempre, yo soy Petis y nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias.